profe, yo creo que falto yo en el listado porque no me ¡Ah! llamaste. ¿Será que no? Sí, Como no estuve la primera noche, sí, mi, debe ser sí, mi chinita. Entonces, qué pena contigo. Regálame tu número de cédula. 52197241. Ok. Entonces, ¿nombres completos? María Cristina Vega. Mm, sí. ¿Y el celular? Ya, 322-473-0903. Perdóname porque te tengo presente aquí en mi clase y no te tengo presente en una lista. Entonces, bueno, poco a poco Listo, vamos gracias. subsanando aquellas situaciones o errores Pierda que... cuidado. Gracias. Sí, señora. Bueno, bienvenidos. ¿Cómo tuvieron hoy este día? ¿Bien? Uy, mucho trabajo, mucho trabajo. Sí, fue un día pesado. Bueno, entonces vamos aquí a terminar el día. Por lo menos sabemos que vamos a llegar con algo de sueñito a la casa, digo, a la camita, porque en la casa pues creo que ya estamos, algunos están en el trabajo, pero bueno, vamos para adelante. Entonces, ayer, ¿quién, creo que fuiste tú, Cris, que me dijo los colores que sí formaban parte de un código? No, te pregunté, los emojis, Ah, estábamos hablando que sí eran, ok, sí, que sí pero eran, sí. alguien habló de los colores exactamente y yo le dije que no mucho, Fui yo. Creo que Oscar, pero bueno, Oscar. resulta que a veces uno es de reacciones tardías y esta mañana me levanté pensando y me acordé del pantone de color que tienen los diseñadores gráficos. Los diseñadores gráficos tienen una paleta de colores, lo mismo Sí, que el hay. círculo cromático también lo manejo. Sí, que hay como una paleta de colores también, por ejemplo, cuando uno va a comprar una pintura y a uno lo pasan por todas las gamas. Y obviamente los colores están codificados, entonces pertenecen a un código. Cuando uno va a llevar, por ejemplo, un carro a la tonería y pintura, normalmente si es un taller que sigue la carta de color, cada vehículo, según la referencia con la que aparece en la tarjeta de propiedad, tiene un código de color. ¿Para qué? Para universalizar el tema de la pintura. Entonces, esa mezcla ya viene así. Como cuando uno va a ofrecer un servicio de artes gráficas y en ese servicio de artes gráficas, por ejemplo, yo digo, el de mi compañía es un cian, o sea, un azul, y el número es este y el porcentaje es este. Por lo tanto, ahí sí hay una codificación de colores, porque ellas están dentro de un sistema. Entonces, perdonen la imprecisión del día de ayer, pero a veces uno no las agarra todas, no las agarra en el aire y después es cuando tardíamente aparecen los pantallazos ahí y uno dice, ay, ¿y yo por qué no me acordé de esto? ¿Yo por qué no dije esto? ¿Alguien tenía, Tranquilo. alguien tenía ganas de decir algo? lo que dice la profe tiene mucho que ver también con, pues, tú lo acabas de decir, hay un código específico, pero no es que, o sea, por ejemplo, en la gama de los azules hay infinidad. Ujú. E incluso una empresa, por ejemplo, cuando va a hacer, no sé, incluso va a membretear las hojas o va a colocar su logo en cualquier sitio, el diseñador le pregunta cuál es el código del color, no puede colocar cualquier azul o cualquier rojo, sino Así que es. hay uno específico y eso lo tienen mucho en cuenta. No sabía, o sea, pero cuando dices que está codificado, hace referencias a ese número, ¿A qué ¿correcto? pertenece? O sea, está organizado dentro de un código. Entonces, como nosotros estábamos viendo el código, esta configuración, por ejemplo, del color aparece allí específicamente. Yo lo sé porque cuando yo he mandado a hacerle a la tipografía, lo que pasa es que a uno eso se le va olvidando. En la tipografía donde uno trabaja, donde le hacen las tarjetas de presentación, ya la papelería no, porque la papelería casi va siempre salida aquí del computador y uno por ahorro en muchas cosas no le salen las hojas a color ni nada de eso. Y además en el computador, pues, ¿cuál composición? El computador agarra el color que le parece y ya, pero cuando uno va a imprimir algo, sí viene una codificación y hay unos porcentajes de color
y hay unos números de identificación y uno cuando hace la identificación de marca, donde hace, por ejemplo, todo el trabajo de identidad corporativa, sí tiene que fijarse mucho en ese color, eso que estás diciendo tú, porque es real, o sea, no puedo no poner cualquiera, en la paleta de color hay un montón, entonces sí es necesario entrar a revisar esos códigos. Pues bueno, ahí el código nos va organizando, nos va presentando. Digamos que cuando uno a veces toma el origen de la palabra, el códice, el código, la codificación, todos vienen del mismo proceso. Entonces, uno como comunicador lo que hace específicamente es tratar de, digamos, establecer, esperen un segundo que es que se me fue la paloma, porque tengo una llamada por aquí que tengo que contestar. Un segundo, por favor. Un minuto, si son tan... Disculpen, yo nunca hago estas intervenciones, a no ser que me llamen a mí de la universidad o haya un profesor que esté haciendo alguna consulta y tiene uno que contestar. Porque si no, puede ser que la clase de otro pueda tener alguna alteración y pues no queremos. Entonces, disculpen la interrupción. Entonces se me estaba yendo la paloma en aquel concepto de que nosotros miramos el origen de las palabras. Etimológicamente, la palabra tiene un origen y de ahí nosotros descomponemos muchas cosas. Por ejemplo, la comunicación viene de común y dentro de esas acepciones también está la comunidad. ¿Y de dónde viene? Del prefijo comuni, y entonces ahí es donde se desprenden una serie de palabras que tienen que ver, digamos, filosóficamente con todo. Hay otra condición de explicación del día de ayer para identificar un poquito entre signo y símbolo. Siempre el símbolo tiene una connotación o tiene por detrás un proceso, tiene por detrás una historia que contar, tiene una filosofía, tiene un acuerdo, que ayer pues también estábamos hablando acerca de eso, mientras que el signo se elige obviamente arbitrariamente a la realidad, pero siempre está en representación de la cosa, en representación de la situación, en representación del sujeto, en representación de lo que yo quiero transmitir. Entonces ahora, a medida que vayan pasando las clases, vamos encontrando esas diferencias entre signo y símbolo. Lo que es claro para la simbología es la filosofía que hay en torno a eso. Fíjense que el logo símbolo de Naciones Unidas tiene unas ramitas de laurel, por debajo hay, vamos a buscarlo, a alguien que lo pueda buscar acá mientras tanto, sin embargo yo puedo hacerlo también, de la ONU. Tiene unas ramitas de laurel y también tiene el mundo entero pintado. Y en algunas de esas imágenes aparece la palomita buena onda de la paz. Entonces, ¿por qué ocurrió eso en alguna época? Por ahí debe haber un logo símbolo de la ONU con la palomita de la paz, porque específicamente la ONU nació con preocupaciones de paz. No encontré aquí de buenas a Yo primeras, tampoco, pero ninguno. Yo estoy buscando ahí, profe. bueno, listo, gracias. ¿Qué pasó en 1945? Nosotros veníamos de la Primera Guerra Mundial y nos estábamos enfrentando a la Segunda y estábamos saliendo hacia el año 48 más o menos. Entonces, Profe, ahí creo que ese es el, sí, ese Andresito es el logo de la ONU y hay uno, no sé si lo encuentran, hay Ah, uno, no, con la paloma es el que estamos buscando, ¿cierto? sí, con la palomita hay uno, hay uno. ¿Y por qué? ok. ¿Por qué inspiró esa paloma para formar parte de ese símbolo? Pues resulta que todos estos temas de guerra, todos estos temas
llevan a la humanidad a identificar específicamente que los países que se unen para decir no queremos más guerra, no queremos más afectaciones, vamos a firmar unos determinados acuerdos y empiezan a firmar acuerdos, por allá en La Haya se encuentran para firmar cositas. Y en la historia de esta Organización de Naciones Unidas se manifiestan esas preocupaciones de carácter general. Entonces se juran amor eterno y se unen específicamente para decir queremos, ahí sí es de verdad como cuando nosotros salimos por ahí a protestar, queremos la paz. Andrés, ¿o merced quiere decir algo que tiene la manito levantada? ¿No? ¿No? Es que hay una... Ay, no, perdóname que la manito es mía, no te preocupes. No, aquí que se quedó el cursor encima de la imagen y aparece una manito. Muy bien, eso es como una actualización de Zoom o alguna cosa así. Bueno, muy bien. Entonces, estos países firmantes dicen nuestra preocupación es la paz. Todos los países tienen que vivir en paz porque económicamente no es viable. Y después le van sumando preocupaciones. En este momento trabajan sobre muchos frentes, yo ya lo había comentado, unos por la seguridad alimentaria, otros por la equidad de género, otros por aquella condición específica de la sostenibilidad y las condiciones de carácter ambiental, por garantizar, por ejemplo, procesos de conectividad en todos los países, porque en esa modernidad nosotros hemos encontrado finalmente que hay necesidad de tener un Internet y de tener una cantidad de condiciones donde la humanidad va a comunicarse a partir de eso y va a fortalecer seguramente algunos procesos. Y ahí se habla de trabajo y se habla de seguridad alimentaria, en fin, son muchos objetivos los que tiene la Organización de Naciones Unidas. Es Ahí importante que su merced pegó el lo logo. pegué, sí, pero no se deja, o sea, abriéndolo sí se deja ver, pero no se deja ver. ¿Sí lo ves? Ok. Sí, yo lo vi aquí y traté acá, pero digamos que mientras hablo y gestiono Ujú. aquí el descargar y guardar y todo eso, se me va la onda. Entonces, eh, No, no, mejor que abriéndolo hay, ahí solito, pero sí, 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 ahí se aparece con la paloma. sí, ahí en el chat, de pronto Sí, alguien que lo pueda bajar y lo muestre con la ayuda del celular o no sé cómo hagan y es lo pueda. que yo lo iba a compartir, pero está inhabilitado. Entonces ahí. Ah, ok. Bueno. Pero ¿será que necesitas habilitación para hacer eso? No creo. ¿Mm? No sabo. Ah, digamos que te voy a hacer co-host, Ahí ya co-anfitrión. lo están los chicos. Ah, no, señora. Te dice Cris, co-hospedadora. A ver si de pronto eso te lo permite. Podría llegar a ser. Ay, a ver. Entonces, esa es como una función, ver que todas esas historias están respaldando eso, esa simbología. Y esa simbología reúne muchas cosas. Reúne situaciones dolorosas, reúne investigaciones, reúne una cantidad de situaciones. Entonces, Esta es, espérate, te digo cuál fue la que vi. ok, ahí está. Esta, Ujú. ¿sí? Sí, exactamente. Entonces, ahí está la palomita buena onda y forma parte entonces de nuestro concepto en este momento manejado por Naciones Unidas, ¿no? Entonces, por acá empiezan a decir paloma oficial de Naciones Unidas, en fin, Naciones Unidas para colorear. Mira esta. Sí, en filosofía, digamos, está la unión de las naciones dentro de unos radios que van cubriendo el universo entero, adicionalmente las ramitas de laurel y la palomita buena onda, que es el principio fundamental de Naciones Unidas. Muy bien, Listo. muchas gracias, Cris. Sí, señora. Entonces, si ahí puede dejar de compartir. Sí, ya lo estoy dejando de compartir. Ya no me deja.
Ya. Ok, muy bien. Entonces ahora vamos a continuar nosotros con nuestras temáticas de clase y me dirán si entonces estamos viendo. Ayer llegamos hasta identificar los signos del zodiaco, ¿sí? Estuvimos ayer revisándolos, creo que pues entonces no tenemos mucho ahí que decir en esta situación, que estos no los conocemos, ya estamos viendo. Señora. Que estos no los conocemos y de pronto nos es difícil hacer una identificación porque nos falta familiaridad con eso y esa es una de las condiciones del signo, que es la familiaridad. Y cuando se nos Perfecto. presentan estos, entonces ahí sí podemos decir que está Géminis, que está Libra, que está Acuario, que está Capricornio, que está Escorpión, Cáncer, Piscis, Leo, Tauro, en fin. Muy bien, Sagitario. Y ahí contemplamos nosotros una unidad de criterio y seguramente si nos preocupan algunos temas de carácter astrológico, vamos a poder identificar que detrás de esa imagen hay una historia y detrás de esa imagen, pues obviamente el signo va representando lo que las personas del signo tienen según la influencia astral. Continuamos entonces con nuestro glosario, entonces el signo, una realidad capaz de transmitir un contenido y aparece una nueva figura y nos aparece el icono. El icono es semejante a la realidad, pero no es igual a la realidad. Por eso los emoticones, los emojis, son pequeños iconos o pequeñas figuras que muestran estados de ánimo. Lo que pasa es que los fabricantes de celulares han sido lo suficientemente hábiles como para mostrar una serie de figuritas que nos permiten transmitir sin necesidad de escribir gracias a la rapidez del medio. Entonces, de ahí, pues, con esta idea de gráfica, esa idea de poner una herramienta más dentro de los celulares, entonces también surgieron aquellas historias que se cuentan a partir de memes. Y se cuentan muchas cosas que entretienen a las personas y que uno pues es usuario de ellas permanentemente. Entonces ahora hay otra clase de emoticones, otra clase de iconos de estado, porque cuando uno revisa su celular, pues unos están riéndose, otros están atacados de la risa, que hay una diferencia entre reírse y atacarse de la risa. Hay también unos estados de ánimo, por ejemplo, los que están muy bravos, hay unos que están rojos, otros que están morados, hasta les salen cachitos de diablito y todo el mundo hace una interpretación similar. El primero que hubo de todos esos fue el famoso Sonría, que el famoso Sonría era de los años 70. En los años 70 nosotros empezamos a buscar cosas nuevas. ¿Y cosas nuevas por qué razón? Porque hacia los años 70 la cantidad de gente que había en este planeta, sobre todo los jóvenes, estaba tratando de cambiar una realidad. ¿Y por qué cambiar una realidad? Fíjense que en Estados Unidos estábamos hacia los 60 con las historias de Woodstock y que fue realmente un concierto que fue el exceso de drogas y rock and roll, sexo, drogas y rock and roll, que fue muy, muy, muy famoso en ese tiempo. Y la liberalidad de escaparse de la casa, montarse, por ejemplo, en una van de estas marca Volkswagen, para recorrer muchos territorios pues que había en Estados Unidos y que tenían la posibilidad de hacer este ejercicio. Este era el Sonría pues que todos conocíamos en los años 70, pero ese solamente tenía una carita. Era una carita feliz y una carita triste. A partir de esta figura empiezan a aparecer los distintos iconos. Pero cuando
Hacemos mención a esa década, entonces había una moda que era marcante, y entonces empieza uno a identificar distintas épocas por lo que esa época representa. Había mucho hipismo, entonces había mucho color, había muchas camisas con arabescos, pantalones también con arabescos. Los hippies aquí en Colombia hacían unos suecos divinos y los pintaban por encima. Ustedes no se alcanzan a imaginar la pintura de esos suecos tan lindos, los cinturones repujados y con color, cinturones de Villa Grande, mucho colorido, y era como el despertar. Todas esas cosas son análisis semiótico o semiológico de una sociedad. De ahí pasamos de esos pantalones muy anchos, también teníamos unas minifaldas, pero también teníamos como una influencia como muy gitana. Los cortes que se hacían las mujeres eran muy específicos en esa época, con capas, porque era para no peinarse, y mientras más revolcado estuviera la cabeza, pues mucho mejor. Surge el jean, por ejemplo, que antes, pues digamos que ese tipo de materiales no existían, pero era un jean que era un todoterreno. Y cuando uno le hace la lectura a esa década, porque pienso yo que en Colombia tal vez de las décadas que más ha impactado es la de los años 70. La de los 60 estuvo pues muy marcada con un cambio de orden musical, que también tenía toda una evolución, y nosotros fuimos asumiendo poco a poco, pero tal vez de las épocas con mayor identidad es la de los años 70. Y ahí se empiezan a mostrar íconos. Esos íconos son los que buscamos hoy en día para tratar de definir a una década en particular o una parte de nuestra historia. También nosotros decimos que hay íconos de la moda. Entonces, cuando están en noviembre en los reinados de Cartagena, dicen el ícono de la moda para las reinas de belleza, y eso que ya el reinado de belleza ha perdido vigencia. Ese ícono de la moda puede ser Alfredo Barraza, y Alfredo Barraza es como el representante de ese gremio que cose muy bien y que hace unos vestidos para la señorita Colombia, que después nos va a representar en algunos certámenes de carácter internacional. Y entonces cuando uno... O Silvia Cherasi. O Silvia Cherasi, claro, el símbolo, el ícono de la moda colombiana, sobre todo en una pinta que es un poco como más fresca, como más de oficina, es Silvia Cherasi. Es mucho más alcanzable. Por ejemplo, uno a veces no entiende, yo no sé mucho de moda y de esto, pero no entiendo por qué, por ejemplo, esos desfiles de Christian Dior, de los grandes costureros del mundo, tienen unos diseños que uno nunca usaría. O sea, no los usa uno nunca, ni siquiera en una gran fiesta. Entonces, cuando hablamos de ícono, hablamos de alguien que representa una realidad. Entonces, esa es como la definición. Esa es supremamente fácil de identificar. Tenemos otra situación y es el indicio. El indicio es una realidad que deduce la existencia de algo. Entonces, cuando yo miro por la ventana, como para asegurar que el consejo sea más bien tipo Pierce, nuestro autor, que nos habla de que los sentidos son los primeros que están en contacto con el signo, y por ellos es que entendemos qué es lo que está pasando. Entonces vamos a tratar de hacer ahí un parangón y vamos a ubicarnos en esa misma ventana que se ubicaría Pierce. Y entonces, si miramos hacia el exterior y vemos que el cielo está completamente negro y que de pronto hay truenos, de pronto hay rayos, pero pues todo eso está como en seco, uno mira por la ventana y dice, va a llover. En el caso de Pierce, obviamente es que eso se hace un proceso, ya se los había comentado, se hace un proceso mental y eso se vuelve después un texto, y ese texto es el comentario, la verbalización, y que de alguna forma pues sorprende al otro porque pues es el proceso de interiorización que tiene la persona cuando está expuesto a esos elementos de signo. Pero en este caso del indicio, entonces uno dice, todo da cuenta de que va a llover. Entonces es un indicio de que va a llover. El indicio es la realidad que deduce la existencia de algo.
En nuestros procesos comunicacionales permanentemente estamos en dos actividades, cifrando o codificando y o descifrando y decodificando. Cuando vamos a hablar, nosotros organizamos las ideas. Nosotros pensamos muy bien lo que vamos a decir. Lo organizamos de tal manera que, pues si somos 100% responsables del entendimiento por parte del receptor de todo aquello que nosotros decimos, pues es una obligación nuestra organizar las ideas antes de plantearlas, ¿no? A eso se le denomina cifrar o codificar. Es un proceso para enviar un mensaje deliberado, es decir, algo en lo que yo estoy pensando. Cuando a mí me sorprende, por ejemplo, no sé, entre hermanos, entre primos, entre parejas, a veces cuando las personas son cosquillosas, el uno sorprende al otro con un, como decía mi tío, con un dedo pesado sobre el estómago y uno hace, inmediatamente uno tiene como una reacción. No se trata de ese tipo de situación porque esas son reacciones absolutamente espontáneas que la persona está acostumbrada a manifestar de alguna manera. Por ejemplo, cuando a alguien lo asustan, hay personas que gritan y sueltan una grosería. ¿Sí? Que de pronto uno las agarra por detrás, uno se las encontró y dice, uy, allá va fulana de tal, le voy a hacer una broma, la voy a sorprender que estoy como por aquí y pum, y pasa y le jala la cartera. ¡Ay, puta! Eso es lo primero que dice todo el mundo. Oiga, ¿y usted qué pasó? Bueno, a esas no me refiero. Me refiero a esa que cuando ustedes van a hacer uso de la palabra, cuando ustedes van a definir que la otra persona tiene que recibir un mensaje, lo piensan. De la misma manera como piensan para hablarle a sus papás, a un hermano, cuando quieren transmitir un efecto en particular, a eso llamamos mensajes deliberados y todo proceso de comunicación donde media un mensaje deliberado, hay un proceso de cifrado o de codificado, es decir, de organización de las ideas. Y cuando esa información llega a la cabeza del receptor o está frente al receptor, el receptor para poderlo entender lo descifra y lo decodifica. Entonces, el receptor de la información descompone el mensaje adjudicándole significado. Y si nosotros decimos que en el proceso de comunicación hay un personaje que se llama el emisor, un personaje que se llama el receptor, pero que a su vez hay un canal y que por medio de ese canal, independientemente a que haya ruido o no haya ruido, a que el mensaje se está transmitiendo, ese mensaje solamente es mensaje cuando activa la respuesta del receptor. Entonces, ahí se componen y se descomponen las ideas y las personas adjudican valor o adjudican significado. Cuando yo no logro transmitir la información para el otro, eso se quedó como ahí como que, ¿y qué fue lo que quiso decir? ¿Y usted por qué me dijo eso? Y uno no alcanzó a entender. A veces uno tiene que corregir lo que dice porque o quiso ser muy simpático o quiso ser muy elocuente y el otro no le entendió. Es ahí donde nosotros tenemos que precisar desde la asertividad si realmente se cumple la función del proceso comunicacional. Es muy sencillo. Permanentemente nos fijamos en eso porque o es la estrategia del comunicador organizacional o es la solución a los problemas para una comunidad o es la oportunidad para la opinión pública para conocer el hecho que nosotros tenemos obligación de informar, contar desde los distintos puntos de la información. Recuerden, no sé si lo había dicho, pero nosotros funcionamos a partir de las preguntas qué, cuándo, cómo, dónde, pero y quién. Pero nunca pensamos en el por qué y el para qué, porque el por qué y el para qué de una nos están incitando a la opinión. Y el comunicador que está en la producción de noticia nunca saca conclusiones, a no ser que su actuar esté en páginas de opinión.
a no ser que se le permita interpretar el hecho, pero nosotros nunca interpretamos el hecho. El que tiene que interpretar el hecho es la opinión pública. Entonces no podemos tocar la mente del consumidor de la información, porque haríamos mal, faltaríamos a la ética. Hacemos mal si cuando hacemos el proceso de cifrado o codificado nos faltan piezas y la otra persona no entendió, entonces fracasamos como comunicadores. Al descifrar o decodificar por parte del receptor de la información, donde adquiere esa información un significado o un sentido específico, entonces ahí cumplimos la misión. Vamos a volver a entrar en esta condición. Mire, en esta época de pandemia es tanto lo que se ha dicho y tantos los cambios, sobre todo de la alcaldesa mayor de Bogotá, que ya nosotros no tenemos ni idea cómo es que funcionan las cosas, porque todos los días nos cambian la información y la opinión pública cae en una trampa. Entonces, toca insistir, insistir y persistir en la información porque siempre estamos diciendo cosas. Entonces, la gente no sabe cómo funciona el pico y cédula. Creo que ahorita el pico y cédula es distinto a cómo fue el pico y cédula en sus orígenes, ¿sí? Ahora estamos funcionando con el pico y cédula, con la filosofía de los carros. Andresito, su merced quiere decir algo, adelante. Sí, señora. Pues de acuerdo a lo que acabas de decir del pico y cédula y eso, no. Comienza ahorita el 10. El pico y cédula baja para solamente punto, para ir a hacer mercado, sí. Para lo demás, no. Pero comenzó ayer, a las 0 horas. No, el 10. Fíjate, tú y yo tenemos dos informaciones distintas. Yo tengo Claro, me pidieron ejemplo cédula de lo hoy. que ella explica. el decreto de la alcaldía. Es que eso es lo que uno no puede permitir con la opinión pública, porque al final nosotros no sabemos qué es lo que está pasando. Entonces, fíjense que Andresito lo puede sorprender la policía y decirle solamente para ingresar al mercado, pero resulta que entrar a los centros comerciales tiene pico y cédula, hacer vueltas de notaría tiene pico y cédula, y si no informamos de forma correcta, vamos a tener procedimientos equívocos. De hecho, estamos en tiempos de plena vacunación. Hay personas que este fin de semana de confinamiento total van a tener una vacuna. Estas personas, adulto mayor, están preguntando si pueden salir a la vacuna. Entonces, claro, anoche la alcaldesa, como a las 11 de la noche, dijo, los que tienen programación para vacuna, seguimos en la vacunación. He visto dos cosas que, bueno, no tienen que ver con estas medidas, pero hoy estaban hablando de implementar un nuevo mecanismo de vacunación. ¿Para quién es? Al medio le faltó informar en completitud para quién era. Resulta que en el Cantón Norte están vacunando adultos mayores que llegan en carro, los vacunan en carro, pero la noticia o digamos el proceso informativo no amplía tanto como para especificar quién puede acercarse al Cantón Norte. El que tiene la edad y no ha sido vacunado en otra parte, se necesita una inscripción, como en el caso de Barranquilla, que fue el pionero para hacer este ejercicio de vacunación en los vehículos. Para quienes siempre resolvemos con nuestras preguntas. Pero, por ejemplo, lo que yo sé de esta nueva etapa es que desde ayer a las 0 horas, es decir, desde las 12 del día, empezamos con pico y cédula para entrar a todas partes. Pero el funcionamiento de la cédula, en la primera época que nosotros tuvimos de la cédula y cuando nos pidieron cédula, hoy, por ejemplo, no pueden entrar los impares. ¿Y qué fecha es hoy? ¿Par? Es impar. Impar. Hoy es impar. Hoy es Sí, impar. funciona como en la filosofía de los automóviles, ¿no? La filosofía del automóvil, pero hace un tiempo estábamos con la filosofía El contrario. contraria. Ujú. Entonces, ese tipo de cosas no le sirven a la ciudadanía, porque además si después nos van a decir, ah, sí, por salir tan bobo, entonces ahora le pongo una multa. Entre otras cosas, no han implementado el proceso de la multa, no saben cómo hacerlo, no se sabe si es constitucional o no, pero claro, lo que uno quiere es que la ciudadanía sea consciente de que andar de pico destapado y con mala utilización del tapabocas y haciendo fiestas, pues finalmente nos va a llevar a una
enfermedad muy grave que se llama COVID, aunque yo sé que a todos nos va a dar, qué tristeza, pero yo creo que a todos nos va a dar. La vacuna no implica una inmunidad total, implica subir las defensas, pero no quedamos todavía bien protegidos, o por lo menos eso dice Patarroyo, y hay gente que le cree a Patarroyo y hay gente que no le cree a Patarroyo, en fin, mucha cosa. Entonces estamos con cifrar y decodificar. Estos conceptos quedaron claros, el icono, el indicio, cifrar, codificar, descifrar y decodificar. Sí, señora. Sí, señora. Bueno, muy bien. Los menciono porque recuerden que en nuestra obviedad se pueden saltar cosas y luego vienen las teorías y no quisiera que tuviéramos confusiones. Aquí que estamos viendo, El icono de Google. El icono de Google. Un logotipo. icono, signo, símbolo, logo, Es un símbolo. logo. Ay, Yo digo que es un signo. un logo símbolo. Yo también digo que es un signo. Sí está abierto todavía. Yo digo que es un icono. Tú, Sí, yo Jorge, también lo veo desde un icono. Yo lo veo desde un logo símbolo más bien. No, yo también digo que un icono. Bueno. Yo también digo con icono. Porque el logo es todo el contexto del nombre Google. el logo, símbolo. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Ah, No, ¿Cuál era, profe? ¿Cuál era? es el logo, símbolo. Ay, tenía razón. Uy, hermano. logo, no era logotipo, sino logo símbolo. Sí. Me marco. En esta condición, explore. Lo que pasa es que detrás de su mente lo que hay es que yo me imagino que apenas vieron esto dijeron, uy, más lento. ¿O no? Iba a ser el chiste, pero no, dije, no, muy bien. Que no es, sí, que no es pertinente, claro, el Explorer. Muy bien. ¿Y esto qué sería? Qué dolor Un de cabeza. indicio de que le duele la cabeza. Un indicio de que le duele la cabeza. Pero si la Una señora, factura. ¿será que está leyendo, está pensando o le duele la cabeza? Está Pues estresada. le duele. Por Le duele eso porque la expresión de la cara también tiene los ojos cerrados. Sí, es un expresiones indicio de que como- está mal. está Si como no es la este. cabeza. Es Sí. un indicio de que está mal, claro. Ahí, por ejemplo, la publicidad tiene que ser muy exacta. Para nosotros, obviamente, es un indicio. Ahí está pasando algo y la señora, como dijo alguno que no pillé quién era, no la está pasando bien. Ella está mal. Entre otras cosas, la publicidad obviamente tiene que elegir muy bien sus piezas, porque si no, entonces va a pasar. ¿Recuerdan a nuestro morocho de bloqueo, 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 bloqueo? Obvio. No. Sí. Bueno, ya sabemos obviamente cuál es el producto de la publicidad. ¿Cuál es? Ah, el desodorante, ¿sí? Old Spice, Old Spice. Ah, Old Spice. Sí, no, los hombres se acuerdan más de Old Spice porque, porque realmente ahí está la figura o sea, el consumidor es un consumidor masculino, nosotras no, y entonces como que no le paramos como muchas bolas a eso. Pero en un principio esa publicidad perdió el dinero. ¿Por qué? Porque hizo tanto énfasis en el bloqueo, bloqueo y en el negrote allá haciendo su movimiento, todo muy grande, muy fuerte, como son nuestros morochos en Colombia. Y resulta que, ¿y cuál era la marca? Y esa publicidad de qué era. Y entonces perdimos la platica y quien se llevó todas las glorias fue nuestro actor, porque ese señor es un actor colombiano, es actor, modelo. Y entonces, claro, lo conocíamos a él y nos pareció, a unos les parecía muy ordinario, a otros les parecía muy fuerte, a otros les parecía, bueno, tenía una cantidad de opiniones. En ese sentido, como la publicidad dio de qué hablar, estaba bien catalogada. El problema era el nivel de recordación de la marca. Y eso sí es absolutamente preocupante. Yo no puedo hacer eso. Yo no puedo gastarme la plata porque, claro, hay unas campañas de expectativa que se lanzan desde el punto de vista, vamos a anunciar y poco a poco vamos a llegar a lo que queremos que la opinión pública conozca desde nuestra publicidad, desde nuestro cambio de identidad corporativa, desde nuestros cambios de producto y lo que sea. Pero eso sí de verdad es deliberado y es un acto intencionado desde el comienzo.
Pero cuando uno le invierte una plata en una publicidad y después no sale con nada, eso es dolorosísimo. ¿Esto qué podría llegar a ser? Calvicie. Los niños no les gusta eso. Caspa. ¡Ah! Calvicie. Alopecia. Una calvicie, sí, el señor se está quedando calviche. Pero si Sí. viéramos las partículas, seguramente estaríamos pensando en voy a la farmacia y pido Medicas. Aler de mi época. Sí. Ahora, a mí me parece aburridorcísimo ese tema de esos comerciales a la hora del almuerzo. Todos ahora les dio porque Unesia tiene un champiñón sobre la uña. Ay, Y ponen el champiñón, sí. ponen el champiñón. Es Yo no había visto ese comercial y es fatal. Es Menos mal que yo no veo patético. televisión. Es Súper desagradable. claro que es más desagradable el del pie de atleta. Eso sí, esa pecueca ambulante es una cosa horrorosa. El concurso de biatleta. Uy, no. Uy, sí, el concurso de pie de atleta. Y todo es a la hora del almuerzo. ¿Cómo les parece? Eso a mí me parece muy mal de ¿Y el los de la anunciantes. endoscopia qué? Uy, el de Gaviscon. Y esa cosa ya siendo así. La endoscopia. Terrible. ¿Será que es que hemos llegado a un nivel donde tenemos que ser extremistas, Gráficos. demasiado gráficos en el Gráficos. mensaje? Mire que a mí me molesta profundamente, aunque pues es una cosa de la naturaleza, todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo sabe, pero me molesta también en el almuerzo. El de los tampones y ya no le ponen el líquido azul, sino llenan como una pipeta de esas de laboratorio y es con una tinta roja. Oiga, no, pónganle una tinta morada, alguna vaina, pero es que yo me siento incómoda. Como mujer, yo me siento súper incómoda. No me parece chévere. Controversial. Sí, eso, pues sí, pues depende de los ojos con los que uno mire esa publicidad, pero es que yo creo que estamos llegando a un nivel de graficación y de exceso. Realidad. Sí, Exceso de realidad. sí, no es. Me gustaría, qué pena, profe, yo quiero preguntarle, Cuenta, David. sí, yo quería preguntarle a la niña más joven del grupo, no recuerdo cómo se llama, creo que es Valeria. Valeria. ¿Qué opina ella frente a eso? Es decir, ¿cree ella que está bien o que estaría mejor, lo que dice la profe, que a lo mejor ella tiene una perspectiva diferente por lo que es más joven? Por lo Es decir, generacional, la percepción depende de la generación. nosotros, por ejemplo, la profe Claudia, o bueno, pues igual yo también me incluyo, pero durante todos estos años, esa clase de comerciales siempre se han mostrado con líquido azul. Sí. Entonces, a lo mejor es por costumbre que de un momento a otro pues ya es como más realista, entonces uno puede estar de acuerdo, sí o no, pero ¿qué opina ella? De pronto no sé si ella alcanzó a ver los comerciales con líquido azul, pero Ay, tampoco. Claro. Oh, yo Claro, los eso no alcancé puede. a ver. Vale. ¿Puedo responder Inclusive ya? todavía hay unos tampoco. Uy, ese. no lo sé, no, es que yo Sí. hace mucho que no veo televisión, te lo juro, no, o sea, ni siquiera sabía que esos comerciales con líquido rojo lo sabía, entonces... Sí. Si es tema de comerciales, realities o lo que sea, yo la otra vez vi el del hongo porque pues ahora mi mami ve sus novelas, entonces por ahí yo se me da por mirar el televisor, pero no, yo no veo tele, entonces Quiero responderle al compañero. Dale, vale, adelante. De hecho, sí estoy muy de acuerdo con que sean así de gráficos, porque es que eso lleva ese líquido azul que daban por tanto tiempo y que aún dan a veces, es ridículo, porque lleva la misma fobia que le tienen al sangrado menstrual. Sí, que entonces muchos hombres y también muchas mujeres se satanizaban y se culpaban por sangrar, algo que es totalmente normal. Es, es algo que una mujer no puede controlar y es totalmente normal. A mí, en contrario, pues igual, obviamente todos los pensamientos son válidos para mí,
A mí me parecía ridículo que pusieran un líquido azul como si fuéramos un peluche que botara florecitas. O sea, es sangre Un menstrual pitufo. y es algo normal Estoy y es algo totalmente de que va a acuerdo con seguir María. pasando de generación tras generación porque es algo biológico. Tal vez vayamos mutando a medida de los años y deje de pasar y empiecen los hombres a botar sangre, pero es normal No, ojalá que y no, es ojalá sangre que que no. tiene que salir del cuerpo. O sea, en serio No, es no, no, algo ojalá que no. necesario. Me parece, bueno, ese ojalá que no. Suena también como, ¿ves? La fobia que le tienen a la sangre menstrual. Entonces ahora No, no es, no es, No, no no es es a la millones les horrible. sangre, es quieren al llevar al dolor, hombre. como son tan gallinas para el dolor. No, Más bien, no es a la no se sangre, le es miden al claro. fastidio Es de Sí, sentir eso. puede ser eso, pero sí, o sea, es algo natural. A mí realmente me parece bien. Me Me parece bien muy que bien. tengan ese líquido más realista. Y ya, y gracias por preguntarme. Yo Y estoy el totalmente de de acuerdo con Valeria. y la graficación, ya le vamos a dar la palabra a Felipe porque está levantando la mano y luego Víctor. Hay una graficación cuando se supone que hay una persona que se levanta, una mujer que se levanta y de un momento a otro dice, ups, y de pronto caen todo ese poco de globulitos y de globitos rojos. ¿Sí los han visto? Sí. Ese es mucho más disimulado, aún conservando el rojo. Pero Y lo que expresa exactamente lo que uno siente cuando siente el baldado. exactamente. Sí, expresa exactamente lo mismo. Sin necesidad de ser tan tácito, tan explícito, tan... Sí, podría ser. Sí, sí. ¿Qué dice Vale con respecto a eso? Válidas todas las ideas. Ah, bueno. Bueno, entonces, Feli, ¿qué querías decir? Adelante. Pues yo digo que ese es un enfoque, digamos que, como lo decían, generacional. Y más allá de lo generacional, creo yo de pronto la educación, porque aunque, digamos, nosotros somos de otra era, yo por lo menos fui criado eh, como la generación anterior, ¿sí? Yo fui criado por mi abuela, entonces fui criado con el tema de todo ese tema de las series con sangre, con muertes, con ese tipo de expresiones, no era algo normal, entonces no se veían en la casa. Entonces, por lo menos, esta semana estaba viendo incluso televisión y vi que estaban como, qué pena, promoviendo el tema de las toallas higiénicas y todo el tema, y me pareció algo como, para mí fue algo como raro, que la chica se dejaba las bragas abajo y ponía la toalla higiénica y luego pasaban como la propaganda de la marca. Yo decía, oiga, o sea, para mí es como una exposición de la intimidad, ¿sí? Ya hay veces como por ser realistas ya pasamos como el límite de la intimidad y pues yo considero que hay hombres, hay adultos mayores, hay mujeres mayores, hay niños que pueden estar viendo eso y tal vez no es lo más prudente de pronto mostrar una propaganda de ese tipo. Claro, es natural y es lo que pasa en verdad y todos deberíamos conocer qué sucede, pero pues no, no sé si es necesario tanta exposición de la realidad. Eso pienso yo, no sé de pronto. Bien. Sí, es que tengo aquí a Valentina y no sé si ella quiere participar en el programa. Vale es mi hija y Vale tiene 19. Ella, pues claro, desde su punto de vista de psicología, pues tiene a veces unas salidas muy interesantes. Ahí se las presento. Ahí llegó Vale. No es que esté tomando vino ni nada, sino que se le ocurrió sacar acá unas botellas. Bueno, Profe, no se escucha. hola, esperen Ya, a ya. ver. ¿Ya? Sí, señora. Ya hizo la transición y ya te doy la palabra, Víctor. Estamos hablando de que los comerciales hoy en día tienen un exceso de realismo. Nosotros venimos hablando de signo, de símbolo, de ícono. Adicionalmente, estaba mencionando que a mí me molesta en particular a la hora del almuerzo el comercial de Unesia con el champiñón, el de la onicomicosis, que es el otro, el de la caspa, voy a la farmacia. Muy desagradable. Y cuando llegamos al tema de, que también les decía yo que a mí me aburría mucho y me incomodaba mucho el tema de el tampón en un tubito de ensayo
con un líquido rojo. Y estábamos hablando que la publicidad antes lo hacía con un líquido azul. Y entonces hubo un compañero que dijo, yo quisiera saber qué dice la más joven de todos nosotros, que se llama Valeria, y dice, a mí, por ejemplo, no me incomoda. Y estamos como casi en una manifestación de que ese tipo de cosas, esa publicidad como tan exagerada, como tan cercana a la exacerbación de la realidad, puede llegar a incomodar, pero que es una situación de orden generacional. ¿Tú qué piensas? Pues a ver, por un lado estoy de acuerdo que hay personas a las cuales les va a incomodar porque no todos tenemos la misma resistencia visual. Tú sabes, digamos que yo veo a una persona desangrarse y pues no me causa así como, pero a otras personas sí les da bastante impresión. Y eso se tiene que respetar. Todos tenemos diferentes niveles de vulnerabilidad visual, por decirlo así. Sin embargo, siento que es muy diferente el hecho de mostrar el hongo que el periodo en el tampón, porque siento que va como lo que estamos hablando esta mañana, como los temas del tabú, y siento que desde muy pequeños nos están educando de que le tenemos que tener asco a la menstruación y de que tiene que ser un secreto que una niña esté en los días, ¿sí? Entonces, siento que el hecho de que muestren en un comercial eso explícito, como es real, es rojo, no es azul, hace una normalización en la mente de las personas como, ok, esto existe, esto pasa, esto es normal, así luce, las personas usan tampones, ¿sí? Para eso son. Y digamos que con lo de la crema, pues, no sé, o sea, sí es como incómodo y uno como que medio voltea la cara porque es como no quería ver el hongo infectado ahí de la persona, sin embargo también es un caso real, ¿sí me entiendes? Pero si yo tuviera tal curiosidad como de saber, pues simplemente buscaría cómo son los hongos de la cómo se llame esa crema, para yo saber. Como el mal de la onicomicosis. Ajá, o sea, siento que suena muy contraproducente porque es como una doble moral, como, ay, entonces, ¿por qué la menstruación sí y el hongo no? Pero es que siento que sí es diferente porque es un tema, uno que primero es por asco y el otro que es por tabú, ¿sí? Entonces siento que es como bastante diferente. Digamos, siento que en el momento en el que mostraban eso de color azul, lo hacían porque tenía que ser un secreto de Estado, ¿no? Que ay, las mujeres sangran 3 días seguidos, o sea, como debía ser un secreto. En cambio, hoy en día como que ya se ha normalizado un poco más eso. Sin embargo, digamos, a mí cuando chiquita me educaron de que yo cuando estudié, eso que estaba en un colegio femenino, que yo me la tenía que meter aquí la toallita higiénica e irme corriendo al baño, pero para que nadie se enterara. En cambio, como que si desde la televisión o las revistas o las páginas web, bueno, los medios audiovisuales, Los medios. ajá, nos están como intentando exponer estas cosas que son reales y nosotros nos acoplamos a ellas, nos acostumbramos, pues poco a poco vamos a ser más receptivos con la información. Entonces, como, ¿por qué tendría que dar, o sea, ya llevándolo a un punto más extremo, porque entonces nos tiene que dar asco? Bueno, a ti no te gustan las películas violentas, pero digamos una persona que sí se queje No, como... yo soy Disney. Sí, total. Pero digamos una persona que como, ay, qué asco que muestren lo del hongo, pero ya está al día siguiente viendo una película de pura balacera y dice que entonces hay falta sangre ahí, no se ve realista, tiene que ser más explícito, ¿sí? Exacto. De Quentin Tarantino. O digamos, hay personas que les gusta mucho, no sé si conozcan este programa que se llama como Doctor Ali, algo así, que es una vieja que le fascina reventar granitos. Uy, sí, es una vieja boleta. Sí. Es dermatóloga y ella le encanta y a mí me gusta mucho que ese programa muestre las cosas tal como son y que normalice que hay personas que existen que tienen problemas dermatológicos más allá de tener un granito en la frente o tener acné. Eso me gusta. Yo no me gozo el programa y no me lo veo porque sí me causa como, uy, como nervios. Sin embargo, me parece chévere que exista un programa así, porque eso no existía antes. O sea, ni siquiera se hablaba de que habían ciertos problemas de la piel así como tan normal, ¿no? Yo creo que eso es cosa de ahorita. Sí. O sea, como que igual el público puede escoger qué ver y mientras si a ti te daña tu susceptibilidad ver eso, pues volteas la cara y ya. O sea, tampoco hay que hacer como el escándalo por eso. A Vale la voy a invitar, entre otras cosas, esta mañana estábamos hablando, me mostró algo de Betty Boop. De Betty Boop y estuvimos hablando de Pucca. Cuando ustedes vayan a hacer ese trabajo,
pues es como la visión desde como de la psicología y de ciertas cosas que en su momento pues vamos a compartir con ella. ¿Por qué me llama la atención que ustedes empiecen a tener esta curiosidad? Porque es que su público, su receptor de la información es la generación de Valentina. Y mi generación es Precisamente por eso lo pregunté y pues es que es muy curioso porque las cosas van cambiando a lo mejor, digo yo, no sé, digo cosas, a lo que a esta generación, la generación le parezca bien o correcto, puede que en algún momento, no sé, eso tome algún rumbo diferente y de pronto consideren que otras cosas estén bien cuando realmente no lo estén. Y entonces vendrá la otra generación a discutirlo y es algo que sí creo que es momento de empezar a mirar a esa generación que viene y a lo mejor pues es que las personas crecen, ¿no? Entonces Sí. Valeria también va a llegar al punto en el que va a tener 40 años y va a tener su manera de pensar y a lo mejor va a tener sus hijos o sus hijas o personas más jóvenes que van a tener ideas diferentes y creo que es una sinergia, no debe ser tanto como el juzgar de que esta idea es cavernaria o es muy liberal, sino tener una sinergia, porque de hecho las generaciones mayores tienen también cosas que se deben rescatar, considero yo, cosas que no se deben olvidar, que a lo mejor esta generación dice como pues no es tan importante, pero resulta que sí lo es. Entonces creo que, y pues más a aprovechar el espacio precisamente porque no todos acá tenemos la misma edad y por eso yo lo mencioné desde un principio, que es eso, considero yo que al menos en la clase sí valdría la pena experimentarlo y abordar esos temas como Y así. durante toda la carrera, creo yo, porque siempre estamos pensando quién va a ser el receptor de nuestra información. En este momento estamos analizando algo que en medio de todo hasta ni nos corresponde, pero sí nos corresponde en la medida en que las decisiones o las estrategias comunicacionales de las compañías se realizan con el concurso multidisciplinar, es decir, diseñadores gráficos, expertos en mercadeo, psicólogos, administradores, ingenieros, comunicadores sociales, y todos participan de una decisión. El cambio de Alpina es justamente ese proceso. El cambio de imagen de Alpina es una decisión de conquistar a una audiencia o de conquistar a un consumidor, ¿no? Entonces, es interesante mirar quién está del otro lado siempre. Eso no lo podemos olvidar. Eso no puede estar ahí. Bueno, muy bien. Pues yo quería decir algo. Es que con respecto a lo que tú dijiste, Luis, siento que más allá de un bien o un mal, es como el hecho de, como la palabra clave, como la normalización, ¿sí me entiendes? Digamos, yo tengo muy claro que mi generación es bastante como de protesta, así como de alzar la voz, ¿sí? Digamos, Controversial. También, pero es más allá como de no implementar una idea de que esto está bien, esto está mal, sino como de aceptar la existencia de muchas cosas. Digamos, yo le decía a mi mamá el otro día, las personas transexuales, transgénero, no binarias, gays, lesbianas, travestis, queers, las drag queens, han existido siempre, o sea, hace mucho tiempo. Lo que pasa es que hoy en día existe una libertad para que estas personas salgan. Entonces, obviamente en la época de mi mamá uno veía 2 o 3, 1. Entonces era como terrible, no pasa nada. O sea, como, como no era muy normal, pero como hoy en día hay mucho, no es como que ahora todo el mundo se esté volteando. A lo mejor siempre la gente ha sido volteada, pero desde la crianza y desde el pensamiento de la sociedad, obviamente te implantan ciertos modelos de pensamientos e ideologías que te obligan y te condicionan a actuar y ser de cierta forma. En cambio, como nos estamos dando cuenta que hoy en día ya vale 5 lo que te digan que cómo debe ser, sino que puede ser un poco más tú, y como tú te vayas desarrollando, puedes ser más libre. O sea, es eso, como el punto de la normalización. Yo acá no voy a venir a decirle a mi mamá como, mira, todos son gays, ¿ok? No, sino como está bien que exista gente gay y hay que respetar. Es eso, como yo sería uno de los que le dice que sí, que eso es cierto. Todos somos bisexuales.
hay una teoría psicológica que lo soporta, y yo sería de esos que Hay dice, porcentajes. pues sí, resulta que sí. Tanto Sí. un hombre es hombre y mujer al mismo tiempo porque viene de ambos. Ujú. ¿Y qué O sea, es lo que pasa? Que a ti te da miedo. biológicamente. A uno le da mucho miedo como hablar de esos temas porque siempre han tenido tabú. Entonces es como eso, como lo dijo, creo que fue Cristina, como sí, nuestra generación es muy controversial porque se rompió el silencio. O sea, ya no hay filtros, ¿sí? Como nuestra generación es muy sin filtros. Digamos, yo, pues de pronto eso como que lo tengo que moderar dependiendo del público, pero yo hablo muy sin tabú, sin filtro, como yo... Puede que suene un poco explícito, pero la verdad no es explícito, sino que yo hablo como las cosas deberían ser habladas y es así, directamente. Existe y punto. No entiendo por qué toca poner como ciertos, no, como que irse por los laditos para Eufemismos. no. Sí, no, eso no. Entonces, a pesar de que estoy de acuerdo con lo que dices, obviamente todas las generaciones son muy diferentes. Y todas están como condicionadas a ciertas ideologías también muy diferentes, pero es más el hecho como de la normalización y el respeto. Yo creo que ahí gira en torno a todo, de la recepción, todo gira en torno a esas dos cositas. Claro, gracias. Y bueno, de pronto dije el bien y mal, puse esos términos colados, obviamente eso es muy por encima, lo dije, ¿no? Pero obviamente, si hablamos de bien y mal, pues eso ya de ahí en adelante se desenvuelve otro tema, pero pues lo Sí. dije como para darme a entender, ¿no? Así es, así es. Un Víctor ejemplo- tenía por allá, ay, perdóname, te interrumpí. No, simplemente era, o poner un ejemplo chiquito, lo que tú dices con el tema de la protesta. Vale, completamente de acuerdo, está bien hacerlo, pero entonces cuando digo yo, entre comillas, malo, pues qué tan bien o qué tan mal está de pronto, no sé, hacer destrucción en la protesta, haciéndolo como explicándolo de una manera realista. Bueno, entonces que sí está bien, pero pues a lo mejor raya con otras cosas que no están tan bien. Claro. Pero entonces a lo mejor en algún momento se llega a normalizar y eso es lo que de pronto quiero dar a entender. Entonces no está bien, pero a lo mejor la generación lo normaliza. Ahí es cuando a lo mejor llegue la contraparte y diga, no, pero es que esto no está bien, y a lo mejor se tomen cosas del pasado que vuelvan otra vez a colocar un equilibrio en esa situación. Es simplemente una reflexión, a lo mejor mi mente viaja haciendo supuestos que a lo mejor no pasen, pero pues eso es como lo que quise decir. Y gracias por tu aporte. Víctor, adelante, que te teníamos por ahí en el olvido. Profe, buenas noches para todos los compañeros, para su niña, para todos, buenas noches. Profe, yo iba a hacer un punto de vista mío, ¿no? Haya unado lo que dijo la señorita, la compañerita, la más chiquis del grupo, Valeria. Vale, sí, la Valecita allá. Sí, yo pienso que de pronto, por parte de las empresas, ellos tienen que buscar una forma innovadora, una forma que innove el comercio de ellos, porque la razón de ser de una empresa es que vender, ¿cierto? Claro. Entonces, ellos tienen que buscar la manera de hacer un marketing muy efectivo. Y yo digo que estamos en pleno siglo XXI, pues toca hacer algo que ya no, o sea, eso ya a la hora del peso ya no genera impacto, tanto impacto como el que ellos van a pensar, porque es que hoy en día ya la gente se ha acostumbrado a ver ese tipo de comerciales. Por ejemplo, en el de la caspa que coloquen del hongo, o sea, es un comercial muy asqueroso, pero, o sea, es una forma de que deja de una manera u otra, por medio de un receptor, el que creó ese contenido, deja un mensaje. Porque un ejemplo, uno tiene eso y uno dice, hijo de madre, eso sirve para eso, me va a tocar hacerlo. O sea, eso es donde sí, de pronto ustedes escucharon también la historia, o sea, la historia del Colgate. O sea, uno tiene que buscar una manera de innovar en todas las empresas, digo yo, o sea, eso es una manera de innovación. La historia del Colgate es muy tradicional, no sé si de pronto ya la escucharon. Ah, sí, claro, sí. Exacto, profe, y es más o menos, o sea, desde mi punto de vista, ¿no? O sea, yo no le veo, o sea, en pleno siglo XXI no le veo de pronto que omitan esa censura, ese tipo de censuras, profe. Sí. Felipe también tenía levantada la mano.
¿Qué querías Y compartir, Felipe? pues es que Vale, lo les que, dejó saludos que está trabajando con su grupo por allá también por Zoom. es que bueno, yo creo que lo que tú decías respecto a la información, o sea, que nuestro contenido, lo que nosotros vamos a empezar a hacer y nuestra labor tiene que ir enfocada a la generación actual y la generación, o sea, la generación de tu hija, la que tú decías, y pues parte de la mía. Pero yo digo que sí necesariamente porque todas las generaciones se van actualizando, ¿sí? Sí o sí todas las generaciones se actualizan. Mi abuela de 80 años tuvo que aprender a utilizar un WhatsApp y tuvo que aprender a utilizar un celular y jamás en la vida creyó poder hacer ese tipo de cosas. Hoy en día, por lo menos yo soy un ejemplo de eso, mi abuela odia a los mechudos, a los moteros, a los barbados, a los tatuados, a los que tienen piercing, y yo tengo absolutamente todas esas cosas. Entonces yo le decía a ella, en muchas ocasiones ustedes odian tanto algo que para nosotros es normal, pero no odian algo que para nosotros de su generación no era algo correcto. Entonces, en la generación de mi abuela era normal que el papá le pegara a los hijos, que le pegara a la esposa, que tuviera muchas mujeres, que llegara borracho. Y tal vez en la de hoy no es tan normal y no es tan permitido ciertas cosas. Yo le decía, bueno, yo prefiero ser un tatuado, un mechudo, un crespudo, lo que sea, en vez de ser un maltratador, un borracho, un irresponsable. Entonces considero que, qué pena, en muchas ocasiones las generaciones se actualizan y traen muchas cosas del pasado y muchas cosas del futuro. Por lo tanto, nosotros como comunicadores sociales tenemos que estar a la vanguardia de todo lo que se esté moviendo. Pero yo soy creador de contenido digital y es demasiado difícil porque tú te das cuenta que por lo menos yo veo chicos de 16 y 17 años siguiendo un contenido que en ocasiones ni siquiera es para ellos, sino para gente de 25, 30 años. Entonces, en ese tipo de cosas yo digo, bueno, ¿y si lo hago mejor para los de 15 y que los de 30 se actualicen y que encuentren algo divertido? Entonces, es algo muy grande, es algo que nosotros tenemos que enfocarnos, tratar de encontrar un punto medio y hacer el marketing que decía Víctor, tratar de encontrar una generalidad o tratar de encontrar algo que sea llamativo para todos. Ese era el aporte que quería. Ok, gracias. Oscar. Su merced quería sí, quería decir hablar una algo. cosita. Igual eso también va dependiendo hacia quién va dirigido la publicidad que estamos haciendo. Por ejemplo, hablaban ahorita de la cuestión de, por ejemplo, la caspa, los hongos. Yo creo que ahí necesitan ser muy gráficos para expresar el problema que están tratando de vender y solucionar. Entonces ahí supongo que es muy gráfico. Yo, por ejemplo, trabajé en una constructora en la cual era parte también del equipo de marketing, pero yo enfocado más a la cuestión digital. Aparte de los recorridos, digamos, 360 y renderizados que yo hacía para la empresa, había otra facción que se encargaba de, por ejemplo, generar una publicidad entrada por el olfato de las personas. Eso iba más en las salas de venta. Entonces escogíamos una especie de aroma que caracterizara la constructora y entrábamos también por ese lado. Entonces hay varios puntos de ataque si estamos hablando de comunicar algo, comunicar un producto. Entonces hacía referencia a eso. Aparte de lo digital estaba los olores, por ejemplo, los obsequios que daba la constructora para que en sí la persona que fuera a mirar un apartamento y quisiera comprarlo, pues dije, no, pues acá estuve muy bien atendido, me comunican muy bien qué es lo que están vendiendo, entonces acá es donde voy a escoger. Eso yo creo que depende también de el producto que estamos vendiendo, a quién nos estamos dirigiendo y bueno, y obviamente cómo lo hacemos. En general ahorita, entre otras cosas, eso me hace recordar algo que es importante, que está apareciendo muchísimo en las ofertas laborales para los comunicadores, y es que nosotros creamos experiencias. Y en el momento de hacer estrategias en la creación de experiencia, obviamente va a entrar lo multisensorial, va a entrar el estudio del tipo de producto que estamos acompañando, el nivel de lenguaje que podemos tener acompañando ese proceso de comunicación de la compañía y de visualización de
de lo que quiere hacer, de los objetivos que quiere alcanzar. Entonces, sí estamos cambiando y estamos en un cambio bien acelerado. Desde que aparecieron las redes sociales, yo les podría decir que nosotros tenemos inseguridad desde el punto de vista de la academia en asegurar dentro de una temporalidad que las cosas son así. Fíjense que las redes sociales cambian, el tratamiento de las redes sociales cambian terriblemente. Han surgido de la mano y la evolución de los distintos públicos, de las distintas audiencias, desde los distintos análisis, pero no tenemos una definición práctica, por ejemplo, para eso, que pueda uno dejar en la academia, y eso hace muy insegura la academia. Antes lo teníamos completamente claro, los medios masivos eran prensa, radio, televisión, y pare de contar, y de ahí en adelante teníamos toda la teoría que ustedes alcancen a imaginar y toda la práctica que verificaba la teoría, y aparecieron las redes sociales, apareció, por ejemplo, un contenido a partir de Twitter, y la red se convierte en una red muy fuerte desde el punto de vista de opinión política. Y entonces, no, que es que son 145 caracteres, no, pues entonces ya no son 145 caracteres, es que aguanta más, no, es que entonces ya no sabemos qué es lo que hay que decir, qué es lo que es real, porque estamos en un proceso de cambio. Miren, les pasé al WhatsApp este artículo, dice, esto es de AFACOM. AFACOM es la Asociación de Facultades de Comunicación Social. Dice la importancia de estudiar las audiencias. La Universidad de La Sabana publica un libro para descifrar los elementos destacados al momento de estudiar las audiencias. En la actualidad resulta clave pensar las audiencias, pues es cada vez más complejo comprender los comportamientos cada vez más fragmentados de los consumidores. Una adecuada lectura de su comportamiento y de su demanda es vital para la preservación de los medios de comunicación tradicionales, que tanto han mutado y han tenido que reinventarse con la llegada del Internet y la paulatina digitalización de la experiencia mediática. La Universidad de La Sabana, junto con Ediciones Universidad de Navarra, presentan el libro Estudiar las audiencias, tradiciones y perspectivas, escrito por Manuel Ignacio González, PhD en Comunicación, decano de la Facultad de Comunicación de La Sabana, Sergio Roncayo, DAO, PhD en Filosofía, profesor de la misma universidad, y Germán Arango Forero, PhD en Comunicación, profesor de Cátedra de La Sabana y presentador deportivo de Noticias 1 y ESPN Colombia. Intenta analizar de manera minuciosa los elementos más importantes de la investigación de las audiencias, así como articular la idea del engagement como propuesta de análisis en el actual ecosistema comunicativo. Este libro pretende plantear algunas preguntas sobre el problema de las audiencias pensando desde el presente, pero a la vez retomando las tradiciones clásicas de estudio. Es un texto que recorre el problema desde preguntas como el qué y el por qué del estudio de las audiencias desde una perspectiva anclada a la filosofía de la comunicación, y que nos lleva en la parte final a preguntas y propuestas concretas sobre lo que debería ser hoy el abordaje del estudio. Es un texto que puede, además, ser leído linealmente o de modo fragmentario, convirtiéndose así en una herramienta muy útil para estudiantes e investigadores. Precisamente son las audiencias quienes reciben los mensajes y son en donde se concreta el proceso comunicativo. Sin embargo, de acuerdo con la publicación, los estudios clásicos sobre las audiencias y de algún modo los más recientes no han logrado desentrañar del todo su verdadero significado, esto es, su composición, su funcionamiento, sus comportamientos. En la mayoría de los casos han caído en lugares comunes en el momento de pensar las audiencias. Esta obra intenta contestar algunas de las preguntas que se han abierto en los últimos 10 años y se presenta como una de las pocas alternativas escritas en español sobre el tema. El libro muestra los retos teóricos e investigativos que implica hoy pensar en la audiencia y ofrecer al lector una introducción extensa al problema. Su objetivo es ampliar el debate, moviéndolo de un escenario fragmentado sobre las visiones sobre las audiencias a un integrador que acerca
a los investigadores al reto que implica pensar hoy los fenómenos comunicativos en un paisaje mediático cada vez más complejo. Así es que el libro creo que hay que leerlo. Nos ofrece la posibilidad de pensar siempre en lo que el receptor de la información necesita. Es que estamos cambiando. Fíjense que alguien como de la edad de mi hija, de la edad de Valeria, empiezan a ser nuestro público objetivo y no hay absolutamente ninguna gestión del comunicador social que se dé sin pensar a qué tipo de audiencia voy a llegar. Para dar una clase, para dar una conferencia, para estar en un diplomado, para hacer un comentario. Por lo general, siempre miramos quién está a nuestro alrededor. Y es una dinámica que hay que hacer porque es muy sano realmente establecerlo. Y en este momento, todos los medios están repensando su actuar. No es que los medios estén en crisis, es que es algo que también, por ejemplo, puede llegar a pensarse porque hay muchos que lo han manifestado. Es que los medios están en crisis. No, señores, los medios no están en crisis. Los que estamos en crisis somos los comunicadores que debemos definir qué es lo que hay que hacer con el medio, porque el medio de por sí no va a generar ese proceso de comunicación, no va a informar, no va a tratar de posicionar imagen, de credibilidad sobre la marca o sobre el producto por sí sola. De hecho, todo en este momento se está rebatiendo. Fíjense que hasta hace algunas elecciones de carácter político, elecciones presidenciales, hacer encuestas era absolutamente fundamental para determinar cómo iba a ser el resultado en las urnas. Y las dos últimas votaciones son la antítesis de lo que se había manejado. Entonces, ¿qué pasa? Los presupuestos que se están invirtiendo en los medios de comunicación para anticiparse a un resultado electoral se están perdiendo. Porque nos pasa como en la elección de gobernadores y alcaldes reciente que tuvimos nosotros. El señor Daud de Cartagena gana mejor dicho, por encima de todas las predicciones políticas. El alcalde de Medellín gana por encima de todas las predicciones políticas. La alcaldesa de Bogotá gana por encima de todas las predicciones políticas. Ella estuvo en primera línea, pero luego desapareció y desapareció del universo y se decía que los finales contendores eran el señor Petro y el señor Galán. ¿Y qué pasó? Pues la urna nos sorprendió y ganó esta mujer que había tenido, digamos, algunas condiciones de liderazgo en el proceso. Entonces, en este momento nosotros no tenemos nada cierto. Asegurado. Una disciplina como la nuestra, a una disciplina como la nuestra, tan joven, tan frágil, le queda muy difícil fundamentar su actuar. Fíjense que la mayoría de las teorías son todas recientes. Empiezan coincidencialmente, como muchos cambios que hay en este mundo, a partir de la Segunda Guerra Mundial, porque ahí se empiezan a identificar problemas de carácter social. Pero las teorías realmente surgen en los años 70 y en los años 80. Y todavía estamos corroborando si es así o no es así. Y cuando llegaron las redes sociales, revolcaron absolutamente todos los conceptos, porque los posicionamientos, el proceso comunicacional, ustedes que generan contenido todo el tiempo, pues de alguna manera se está trabajando sobre una inestabilidad. O sea, no todo está dicho, estamos en un proceso de cristalización de nuevos horizontes. Por ejemplo, las nóminas de los periódicos están desapareciendo. ¿Cómo es posible que en una sala de redacción donde antes había 90 y 100 periodistas, hoy haya 20 o haya 30 a lo sumo? Y que sea un software alimentado obviamente por un comunicador que sea el que esté enviando regularmente con base en las palabras clave y en una medio dinámica que se le dio de tal vez un lead escrito,
los avances y todo lo que sale por redes sociales y todo lo que sale como contenido en desarrollo. Le estamos dejando a la máquina ese pedazo. Eso es uno de los cuestionamientos más complejos que tenemos ahora. Entonces, pues sí, ustedes llegaron, yo la tenía cierta. Nosotros acabábamos de descubrir una forma de hacer comunicación y en este momento todo está cambiando. La gente selecciona el contenido, la gente selecciona la música, la gente hace su propio playlist, la gente no ve noticias. Por ejemplo, ustedes muchos han dicho, no, pues si yo pues poco de televidente, poco de seguidor de medios y están estudiando comunicación social. Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer con todas estas cosas? Entonces nos toca meterle el diente para poderlo fundamentar y para poder saber. Bueno, interesante el debate nos ha tocado hoy. Vamos a tener que leer este librito, ¿les parece? Vamos a conseguirlo a ver cómo nos aporta y nos ayuda. Andrés tenía un comentario y Oscar tenía un comentario. Sí, profe. En sí, entonces, como tal, esta carrera como tal siempre es cambiante, ¿verdad? En este momento sí estamos cambiando. Estamos frente a retos grandes. Estamos frente a una fuerza muy grande de la parte económica tratando de liderar lo que se genera desde un medio, pero de otro lado una fuerza muy grande tratando de contar la verdad. Digamos que nosotros como facultad tenemos por lo menos el proceso básico, que es de donde todo el mundo echa mano y desde donde todo el mundo agarra para innovar y para hacer cosas. Pero ustedes están en este momento en la época donde las cosas están cambiando y donde los emprendimientos y donde las nuevas maneras de hacer cosas se están desarrollando sobre nuevos lenguajes. O sea que de pronto, como tal, nuestro objetivo, por decirlo así, o una de nuestras metas como tal, tratar de llegar tanto a las generaciones pasadas como a las nuevas, ¿verdad? Siempre habrá un consumidor que tiene una edad adulta y tú tendrás que saber llegar al joven que de alguna manera es rebelde, que de alguna manera no se quiere dejar imponer ideas, como al adulto mayor que está acostumbrado a recibir información y que necesita de ti. Entonces tendrás que saber mediar entre tus públicos. Pero, por ejemplo, ¿cómo te tragas esto desde el punto de vista comunicador? Que un youtuber tenga mucha más fuerza que un comunicador social que lleva tiempo estudiando. Pues es complicado. Claro. Pues no sé, de pronto, pues no sé, yo soy también creador de contenido. Entonces, pues de pronto mi audiencia es un poco más joven, de mi generación, es de mi edad, entonces un poco como más llegar hacia ellos. Pero de pronto las personas o los comunicadores ya un poco mayores, ya creo yo que se les dificulta un poco eso porque están acostumbrados a, como tú dices, dar información y no satisfacer a los jóvenes, creo yo, por decirlo de alguna manera. Ok, bueno, todo el mundo necesita guía y acompañamiento y bienvenidos los emprendimientos y bienvenidas las nuevas formas. Yo lo único que digo es que la tarea hay que hacerla con mucha responsabilidad y uno tiene que tener un objetivo específico. ¿Para qué está uno estudiando esta carrera? ¿Qué es lo que quiero hacer? Yo sí creo que el mundo necesita mucho comunicador y sobre todo un comunicador para la verdad. Nada más, uno mira las condiciones de Colombia en este nivel de atraso en el que tenemos y todavía nuestro contenido de todos los medios masivos de comunicación son entretenimiento, pero nunca nos dan información o que nos eduque o que realmente destape todo lo que tenemos guardado. Y el día que Colombia vea realmente con sus propios ojos y compruebe lo que está pasando, o sea, yo no podría tener tanto pan y circo. ¿Por qué tengo tanta novela por un lado, tanta novela además turca, tanta novela de tantas cosas y tanto programa y tanta cosa, y tengo mucha gente que se está muriendo de hambre? Bueno, de hecho, por esa razón,
esa es una de las razones por las cuales yo decidí estudiar comunicación social, para Esa es, informar. esa es una Lo- poderosa razón. la cuestión aquí en este país más que todo, que es que el que dice la verdad siempre va a correr un gran riesgo. Sí, ¿Sí me hago también, entender? también. Entonces, son dos controversias, o es una controversia bastante fuerte. Sí, Va el miedo a que le pase algo por decir la verdad, y informar y decir la verdad a la población que no puede saber la verdad o que está interesado en otra cosa. Entonces, pues, una de las razones por las cuales yo estudié comunicación social es para poder informar a la gente que no puede o que no le da la importancia a algunas cosas que pasan aquí en la actualidad de Colombia. Pero es también verdad. va la parte de decir, bueno, yo digo esta verdad, doy esta información, le llega a mucha gente y también corro el riesgo de que me pueda pasar algo a mí o a mi Es un familia. buen reto. En este país básicamente siempre ha pasado eso. Sí. Sabemos un poquito la Hay, historia de Colombia. hay dos cositas, disculpa, yo quería decir dos cositas antes de que se me vaya la idea. La primera es que quiero recordarles que, o no sé si estamos olvidando algo, y es que la base es, ya sea de pronto cuando la profe dijo, cuando nosotros teníamos las cosas claras, cuando había periodismo escrito, la época de Gabriel García Márquez, de Álvaro Cepeda Zamudio, en fin, ellos, la base de ellos era tener algo que decir. Ellos en ningún momento, a lo mejor, según lo que he leído, ellos siempre decían era eso, que sus bases eran que tenían algo que contar, porque si tú no tienes nada que contar, pues de nada te sirven las letras, de nada te sirve escribir. ¿De qué vas a escribir si tú no tienes nada que contar? Y esa es la base. Y a lo mejor creo que estamos ignorando el hecho de que si a lo mejor hay un público que está interesado en cierto contenido, lo va a buscar. Ahora, el tema es que si tú tienes algo que compartir y que contar, de seguro va a llegar una audiencia que te escuche. Si lo que tienes que decir va a aportar algo, ya sean pocos o muchos, pero van a llegar quienes te escuchen. Eso es básico. Entonces, a lo mejor creo que más que la audiencia es, tú si tienes que dar, inevitablemente va a llegar alguien que esté interesado en lo que tengas que decir, y si eso tiene algún valor, si tiene un valor para ti, lo va a tener para los demás. Es decir, yo comparto lo que creo que va a dar. Es decir, un árbol no da frutos de pronto por alguna otra razón, más que por compartir su abundancia, y creo que eso también es algo que nos falta comprender, porque hay ciertos... de hecho, nosotros tenemos una cultura ignorada, tenemos unas raíces indígenas que han sido muy atropelladas, tenemos unas enseñanzas dormidas, y creo que eso, a lo mejor, nosotros como comunicadores tendríamos la responsabilidad de revivir esos conocimientos que hacen tanta falta. Y a lo mejor el colombiano sufre también de una desidentidad, porque no sabe de dónde viene. Tú le preguntas a un europeo, un africano, al menos África tiene más historia que Colombia, al menos en los libros. Pero cuando habla un colombiano de sus raíces, pero ignora muchas cosas, y resulta que eso también afecta en la psique de la cultura. Claro. Entonces, digo, recapitulando, si tú tienes algo valioso que decir, alguien te va a escuchar, y yo creo que nosotros tenemos el deber de hacer eso, no tanto de buscar el público, sino tú compartirlo Con ese público. y que eso que compartas sea valioso. Y por otro lado, lo que decía mi compañero, que sí es riesgoso, porque Colombia es un país distinto, no vamos a ponerlo en términos peligrosos o no, es distinto. Sí. Pero quisiera también que contemplásemos el otro punto de vista de, a lo mejor, quién tiene realmente miedo aquí. Si eres tú quien tiene algo que contar, o más bien es esa persona o esa entidad o ese ser que está ocultando cosas y no quieren que se sepan. Porque a lo mejor él está arriesgando mucho más
lo que uno podría arriesgar. A lo mejor yo puedo arriesgar, no sé, mi reputación o lo que sea, pero a lo mejor esa persona que evita, digo persona entre comillas, ¿no? Esas Dejémoslo manos así, oscuras, ese ente. sí, esa clase de personas tienen mucho más que perder y a lo mejor el verdadero miedo no está en quien tenga algo que decir, sino más bien el que tiene algo que ocultar. Claro, Eso así sería es. también un punto de vista que a lo mejor te daría una posición diferente y de poder, digo poder entre comillas, de poder hablarlo, de poder expresarlo y de poder decir lo que tengas que decir. Entonces, creo yo que no hay pecado y tampoco hay que dejarse intimidar cuando las cosas no marchan bien y hay un sabotaje detrás, porque en realidad lo que está pasando es un sabotaje político, un sabotaje económico, un sabotaje social, y hay que exponer a esos saboteadores. Claro. Ahí hay mucho por investigar. En la investigación es desde donde surgen los grandes temas. En la multiplicidad de saberes, una decisión muy grande de poder recuperar cosas, formas. Por ejemplo, el hecho de que nosotros estamos perdiendo fácilmente géneros como la crónica en términos radiales y el verdadero sentido de las columnas de opinión en los medios impresos, los editoriales, o sea, la gente también vive hoy muy al garete de lo que realmente, digamos, mi generación puede lamentar. Pero tenemos unas esperanzas grandes y las esperanzas están en comunicadores como ustedes. Pero no voy a opinar más porque tengo a Oscar, a Valeria en turno, Con la a manito Emanuel alzada. y luego a Andrés y aquí nos puede llegar la medianoche. Entonces toca ponernos la pijama y el gorrito. Oscar, adelante. Tengo hasta las 6. Pues si quieres, sigue con Valeria porque me va a salir un poquito el tema que están tratando. Ok, Valeria. Y después Andrés, ¿no? Valeria. Igual yo tampoco me demoro mucho. Quería agregar que nosotros igual tenemos una gran ventaja, digamos, y ahora pues lo que decían hace un rato son las redes sociales. Así como hay gente que está creando contenido por Twitter, por Facebook. Yo sigo 3 páginas en específico, 3 creadores de contenido que me parecen excelentes por si los quieren seguir. Uno es La Puya, o sea, hablan de verdad de lo que nos pasa en la actualidad, si no son videos de comedia, no son videos ridículos, sino son cosas que nos están pasando y que a veces en el día a día, hasta yo misma, pues en el trabajo, corriendo del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, uno deja pasar las noticias. Pero estos videos en Instagram te muestran de verdad lo que está pasando actualmente. Uno es La Puya, el otro se llama Las Igualadas, habla mucho pues del feminismo radical y de la actualidad de la mujer y de las nuevas masculinidades. Y el otro es de Lalis, se llama ella. Ella creo que es periodista y ella también aparece a veces hace conferencias en Blue Radio y habla, y ella también habla de todo pues lo que nos pasa actualmente, y lo hablan de una forma más, como de una forma más más relajada, igual lo explican todo, sí, pero digamos uno entiende más, es más, no sé, me parece más interesante verlo así. Okay. Quería agregar eso. Gracias, Valeria. Emanuel. Pues, profe, yo complementando lo que dijo mi compañera, también vendría como a defender ese tipo de comunicación que brinda los creadores de contenido, porque, digamos, yo puedo aprender más digamos, viendo un video de 4 minutos sin propaganda, sin nada de eso, a ver un programa de televisión que literalmente pone unas propagandas de media hora y después brindan digamos, antes de que pongan las propagandas, dicen, no, un niño se suicidó, pero vamos a comerciales. Y uno se come 30 minutos de comerciales para ver la noticia y al final, pues, o sea, literalmente está hablando de lo que sucedió, ¿sí? Entonces, pues, me parece más como innovar en cuanto nosotros como comunicadores sociales, de cómo brindamos ese tipo de mensajes digamos, como ustedes dicen que es la generación actual,
O sea, más que todo para llamar la atención de todo ese tipo de nosotros como personas, de cada persona que se quiere informar acerca de eso. No necesariamente tiene que quedarse las noticias como lo son, como lo vemos ahora, sino más bien innovar, ¿sí? Ujú. Claro, Y ahí es donde hay que tener una evolución pues la puya llega a eso, a presentar las noticias de una manera diferente, ¿no? claro, y por eso uno ve más que todo No, tipos canales como esos que las mismas noticias, porque pues tienen como... ¿Cómo? Correcto, gracias, Emanuel. Andrés, adelante y terminamos con Oscar. bueno, más que todo era lo que decía el compañero Luis David, que decía sobre que siempre va a llegar, siempre va a haber algo que decir, es obvio, siempre va a haber algo que decir, algo que contar, algo que informar. Y él decía que va a llegar la audiencia, que es que si yo tengo algo que decir, va alguien que me va a escuchar. ¿Sí? Pero digamos como que el reto que tengo personalmente de informar a la gente, eh, no es como de decir algo por decirlo, será que llegan, será que si vienen a mí o si escuchan lo que tengo que decir, bien, y si no, pues también, no. Digamos como que el reto es tratar de informar lo que pasa, lo que ha pasado, Ujú. pero mi reto en sí es buscar una forma donde no haya de pronto ese miedo, ese peligro de pronto de las personas que tengan más miedo a que se sepa la verdad. Ujú. Entonces, ese sí, en lo personal, es mi reto, cómo buscar la forma de, de contar la historia, de contar lo que pasa. Y si nos vamos a la historia de Colombia, las personas que lo han dicho abiertamente, pues ya sabemos cómo han terminado. Hablamos de Gaitán Galán, bueno, Poco a poco irás nutriéndote de lo que necesitas para fortalecer ese actuar. Y te prometo que te la vas a gozar muchísimo, porque Feliz. a cada cosa, con cada materia vas a aprender algo. Y realmente eso es lo que pasa con uno. Uno recibe una cantidad de información, de conocimientos, y uno mismo lo modela y lo pone a su servicio porque pues estudió, pero con un fin específico. Entonces, poco a poco encontrarás las herramientas, yo estoy segura de eso. no, ya me lo estoy gozando. Créeme Ah, qué chévere. que el escuchar de pronto opiniones diferentes, debatir de pronto, escuchar cómo debaten de pronto de un tema en específico, me ayuda bastante, me excita bastante en el ámbito cultural y social. Maravilloso, Andrés. Eso es, eso es. Hay que mantenerse así, vivito y con la sangre caliente. Querido Oscar, entonces cierras y quería preguntar, ¿ustedes ya eligieron su representante de curso? Es Oscar. Ah, también Oscar. Es Oscar, sí, es Oscar. Ay, lo dejaron ahí al final. Oscar, tu merced, adelante. Bueno, es que, bueno, no quería hablar antes porque interrumpí ahí el tema. Es que tú ahorita estás hablando, bueno, anteriormente de tocar la parte política, estás hablando también de un cambio de los símbolos de acuerdo también a la época en la que estamos. Entonces me hiciste acordar de un video que yo vi, es de una española hablando de un problema que tenía una de las empresas más grandes de España, que es Correos. Ujú, Ellos hicieron una transformación de su imagen ujú. en aras de digitalizarse y demás, sino que hubo una controversia de que estos logos costaban como 250.000 euros. Entonces, solo por cambiar el logo, lo que pasó fue que le quitaron 3 punticos al logo y le hicieron una reforma en la corona. Oh. Pero lo que conlleva, digamos, sí hubo un poco, ¿no?, de opiniones sobre eso, de que por qué tan caro, ya que es una entidad pública, de Ujú. que por qué tan caro esto, pero en el video lo explican muy bien de por qué, los resultados que dio eso y de lo barato que salió para lo que hicieron. Entonces, pues de pronto lo dejo el link ahí ¿en qué?
en el grupo de Claro. WhatsApp para que lo vean, porque lo explica muy bien desde la parte de comunicación, desde la parte obviamente de diseño y demás. Entonces me parece muy nutrido y de acuerdo al tema que tú nos estás Qué bien, exponiendo. qué bien. Oscar, perdóname, profe, te interrumpo un momento. Sí, Oscar, ¿tú señora. me puedes, por favor, incluir en el grupo de WhatsApp? Ah, pero creo que ese sí, el administrador la tiene la profe. El Profe, ¿me grupo que yo incluyes, Claudia. creé, porfi? sí, Sí, claro, Sí, porfa, claro. porfi. Yo te incluyo ahorita porque como no tenía tu número de Ajá. celular, entonces apenas termine la clase, lo hago. Es más, si identifican que tienen problemas con la plataforma, me cuentan. Si algo no funciona, me cuentan. Yo hoy le estaba contando a la profesora de psicología que no he podido accesar a la plataforma. Al aula no he podido accesar. Ok, Ya entonces, escribí y hoy me dijeron que me iban a ayudar a las 4:50 y pico y no volví a recibir ningún correo. ok, A Cris, mí también me entonces, pasa. al WhatsApp, su merced a mí no me ha mandado en el WhatsApp, entonces, nombre completo, número de cédula, número de Pero no tengo celular. tu WhatsApp, profe. Ay, toda la razón del mundo, sí. Unas por otras, claro. Pero entonces ahora te incluyo, pero cuando te Listo. incluya, Ok. entonces me envías en Te un hago el solo recorderis. espacio. Es para yo enviarlo directamente a registro y control, porque me está funcionando que Alexis me está arreglando los problemas y me los está Perfecto. arreglando rápido. Listo, Entonces, profe. quiero aprovechar la racha porque a veces eso no se da. Entonces, Listo, la profe. idea es nombre completo, número de cédula, número de celular, correo electrónico y dirección de la casa. Esa es la Listo. identificación que necesita registro y control. Y el problema específico, me imagino que es no tener código ni tener clave de acceso, ¿no? Pues clave de acceso y usuario, perdón. Pero es que siempre al ingresar dicen que es el número de la cédula y le pongo los dos y me dicen no, no existe, no existe, no existe. Ok, Error, listo. error, error. Listo, listo. ¿Listo? Gracias. Sí. Muy bien. Profe, Señor. la cuestión con el aula virtual, a mí todavía me sigue apareciendo lo de la historia del mundo, creo que me aparece ahí en la aula virtual todavía. Y Me yo ya aparecen lo había reclamado, ¿cierto? tres clases, sí, señora. O sea, me aparecen tres materias, que es inducción a la comunicación, la psicología de la comunicación y la historia de... La Mundial historia... contemporánea, Ay, qué Sí, delicia. pero ¿te aparecen las tres? sí, señora. Ah, entonces está bien, déjalo así, porque historia mundial contemporánea no lo ves La ahorita, vemos pero lo ahorita. vas a ver después. Ujú. Pero aparezco como si yo me hubiera escrito en la materia para este periodo. Entonces, Es listo, que, mijo. ay, Señor Jesucristo, María y José. Bueno, yo sigo cantaleteando por allá, entonces tengo que escribir Listo, a profe. Patricia. Sí, y la cuestión es Listo. que yo todavía o sea, no me puedo dar de baja de la materia porque, no sé, no me deja. Ok, perfecto, entonces yo argumento eso. Listo, Bueno, muy gracias. bien. ¿Habrá otro comentario más? No, muy rica la clase de hoy. Compartida en opiniones, nutrida. Mañana yo creo que podemos avanzar otro poquito. Saben que estoy a sus órdenes y lo que necesiten, estoy atenta a colaborar con ustedes en lo que se necesite. Bueno, un abrazo Muchas para gracias, todos, profe. que Que descansen, descansen. Bueno, que coman alguito y ya vayan a dormir con la almohadita. gracias, Doc. hasta luego. Chao, Muchas gracias. Ana, compañeros, que Chao. descansen. Gracias por sus aportes. Chao, profe, muchas Chao. Chao. Gracias, profe. Buenas noches. Mañana. Chao.